En el año 3124, la humanidad había dejado de ser solo una especie más en la inmensidad del cosmos. No éramos los más fuertes ni los más avanzados, pero éramos los más resilientes. Y cuando la tormenta llegó, cuando la galaxia tembló bajo la sombra de un nuevo y despiadado conquistador, fuimos nosotros quienes hicimos frente a la oscuridad. El enemigo llegó sin advertencia. Se hacían llamar los Sharit, una especie antigua que emergió de las profundidades desconocidas del espacio. No enviaron emisarios ni advertencias, no buscaron negociar. Solo llegaron, con flotas que oscurecían los soles y armas que desintegraban lunas enteras. En cuestión de meses, cientos de mundos cayeron ante ellos. Las civilizaciones más antiguas, aquellas que se creían invencibles, fueron aniquiladas como hojas al viento. La humanidad no estaba en la lista de sus primeras víctimas. No éramos lo suficientemente grandes ni influyentes para ser un objetivo inmediato, pero vimos lo que hacían. Observamos cómo destruían culturas enteras sin remordimiento, cómo reducían civilizaciones a cenizas sin que quedara rastro de su historia. Sabíamos que, tarde o temprano, nos tocaría a nosotros, pero no esperábamos sentados. Los líderes del Consejo Intergaláctico estaban paralizados por el miedo. Sus flotas habían sido reducidas a fragmentos dispersos. Sus ejércitos no podían hacer frente a la brutalidad de los Sharit. Sus gobernantes debatían en sus cámaras doradas mientras su pueblo moría por miles de millones. La humanidad, en cambio, no tenía el lujo de la indecisión. Los científicos trabajaron día y noche, diseccionando cada fragmento de tecnología Sharit que se podía recuperar de los campos de batalla. Los estrategas analizaron cada movimiento del enemigo, buscando el más mínimo error. Los soldados se entrenaron como nunca antes, preparándose para una guerra sin prisioneros. Cuando los Sharit finalmente dirigieron su mirada hacia la Tierra, no encontraron presas fáciles. El primer enfrentamiento ocurrió en la órbita de Procyon V, una colonia humana lejana, pero estratégicamente importante. La flota Sharit llegó con su habitual despliegue de terror, naves del tamaño de ciudades, proyectando sombras que devoraban la luz de las estrellas. Su objetivo era claro: eliminar toda resistencia, arrasar el planeta y dejar tras de sí solo cenizas. Pero esta vez, la historia fue diferente. Las defensas orbitales de Procyon V no eran las más avanzadas, pero estaban dirigidas por mentes humanas, por tácticos que entendían que la guerra no era solo una cuestión de fuerza, sino de astucia. En lugar de enfrentar a los Sharit en una batalla convencional, se les atrajo a una trampa cuidadosamente tejida. Se utilizaron campos de distorsión gravitatoria para dividir su flota, debilitando su formación. Se desplegaron enjambres de drones explosivos que se infiltraron en sus naves insignia, causando estragos en sus sistemas internos. Lo que debía ser una victoria aplastante para los Sharit se convirtió en su primera derrota real en siglos. Por primera vez, sus naves ardieron en el vacío. Por primera vez, sus ejércitos sintieron el miedo de enfrentar a un enemigo que no se quebraba. La noticia se propagó por la galaxia. Los Sharit no eran invencibles, y la humanidad, esa especie joven y atrevida, había encontrado la forma de hacerles sangrar. Lo que siguió fue una guerra total. No peleamos como las demás civilizaciones. No enviamos flotas en combates frontales donde sabíamos que seríamos superados. En cambio, golpeamos desde las sombras. Usamos su propia arrogancia contra ellos. Hackeamos sus sistemas, infectamos sus redes, saboteamos sus arsenales. Hicimos que cada mundo conquistado por los Sharit se convirtiera en una trampa mortal. Cada derrota humana era solo el preludio de una venganza brutal. Cada planeta que tomaban estaba sembrado de insurgentes que atacaban desde las ruinas, que minaban sus suministros, que convertían la propia tecnología Sharit en armas contra ellos. No éramos los más fuertes, pero éramos los que no se rendían. El punto de inflexión llegó en el asedio de la Tierra. Para ese momento, la guerra había durado ya casi 2 décadas. Los Sharit, enfurecidos por las continuas derrotas, habían decidido erradicar la humanidad de una vez por todas. Trajeron la totalidad de su flota a nuestro sistema solar, dispuestos a reducir nuestro mundo a polvo.
Lo que no sabían era que habíamos estado esperando precisamente eso. Cuando su armada entró en órbita, activamos el proyecto Némesis. Durante años, habíamos desarrollado en secreto una tecnología basada en su propia biotecnología, un arma diseñada específicamente para atacar sus estructuras orgánicas a nivel molecular. La liberamos en el corazón de su flota. En cuestión de horas, sus naves comenzaron a colapsar. Sus tripulaciones fueron consumidas desde adentro. Sus sistemas dejaron de responder. En pánico, intentaron huir, pero sus rutas de escape habían sido cortadas. Los pocos que lograron escapar llevaron consigo la peor de las noticias para su especie. La humanidad no solo había sobrevivido, había encontrado la forma de destruirlos de manera definitiva. El contraataque fue despiadado. Con la flota Sharith en ruinas, tomamos la guerra hasta su mundo natal. No fuimos allí para conquistar, ni para negociar. Fuimos allí para asegurarnos de que nunca más pudieran amenazar a nadie. Y cuando su último bastión cayó, cuando el eco de sus gritos se desvaneció en la eternidad, la galaxia supo que la era de los Sharith había terminado. Cuando todo terminó, el Consejo Intergaláctico nos miró con una mezcla de asombro y terror. No podían creer lo que habíamos logrado. No podían entender cómo una especie que consideraban inferior había derrotado a un enemigo que ellos creían imparable. Pero nosotros lo sabíamos. No habíamos ganado porque fuéramos los más poderosos. Habíamos ganado porque éramos los que nunca dejaban de luchar. Y desde aquel día, en la historia de la galaxia, quedó un nuevo recordatorio imborrable. Nunca subestimes a la humanidad. Fin.